Imagina estar sentado en un restaurante lujoso saboreando una comida que cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Cuando una joven se acerca a ti en la acera pidiéndote las sobras, esperas que devore la comida en el acto, pero en cambio, la guarda con cuidado y sale corriendo sin decir palabra. ¿Qué harías? Richard Grant, un millonario exitoso, no solo ignoró a la chica, sino que la siguió. Lo que descubrió después lo perseguiría para siempre, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre la riqueza, el poder y lo que realmente importa. Quédate con nosotros para ver cómo este encuentro lleva a una decisión que cambiará la vida de dos niños inocentes y la suya para siempre. La noche fue perfecta para una cena suntuosa en el Golden Plate, uno de los restaurantes más prestigiosos del centro de Portland, el tipo de lugar donde multimillonarios y magnates vienen a relajarse. Donde cada bocado de comida cuesta más que el alquiler de la mayoría de las personas y el aire está impregnado del aroma del lujo. La vela parpadeante. La luz se reflejaba en el suelo de mármol y el suave tintineo de las copas resonaba por toda la sala. Richard Grant, de 52 años, fundador de un imperio tecnológico, estaba sentado en una mesa de la esquina, ajustándose distraídamente la corbata de seda mientras miraba su teléfono. Acababa de duplicar el valor de sus acciones y se suponía que esta noche sería su cena de la victoria. El tranquilo murmullo del restaurante distaba mucho del caos que solía disfrutar. Con una respiración profunda, Richard removió su vino tinto en la copa. El color borgoña intenso hipnotizaba contra la iluminación ambiental. Estaba en la cima de su carrera, pero algo se sentía extraño. Quizás era el peso de demasiados años de éxito, la soledad de estar en la cima. Pero esta noche, mientras miraba los números brillantes en su pantalla, no podía quitarse la sensación de que se estaba perdiendo algo. Fue entonces cuando la vio. Un pequeño movimiento en su visión periférica le llamó la atención. Al principio, pensó que era solo otro mendigo esperando limosna, pero cuando se giró, su mirada era diferente. Allí estaba ella, de apenas 5 años, su pequeña figura, engullida por un vestido amarillo desteñido y sandalias gastadas. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con un hambre desesperada que no era solo de comida. La mandíbula de Richard se tensó y un escalofrío le recorrió la espalda. La niña miraba su plato de langosta a medio comer con una intensidad que lo puso nervioso. «¿Me da el resto de su comida, señor? Tengo hambre». Su voz, apenas un susurro, apenas se oyó en el ruido del restaurante, pero las palabras impactaron a Richard como una bofetada. Su primer instinto fue hacerle señas para que se detuviera y llamar a seguridad. Quizás la élite no interactúa bien con los niños de la calle, pero había algo en sus ojos que lo detuvo. Algo familiar, un recuerdo de su propia infancia, enterrado hacía mucho tiempo. Miró a la chica sin saber por qué no podía apartar la mirada. El camarero, percibiendo la tensión, se movió para intervenir, pero Richard levantó una mano para detenerlo. La situación se sentía diferente. No estaba seguro de por qué, pero había algo en la mirada de la chica, algo que lo inquietaba. Algo en esa mirada lo hacía sentir como si una parte de su humanidad hubiera quedado enterrada bajo toda la riqueza y el poder que había acumulado a lo largo de los años. Empujó el plato hacia ella. «Toma», dijo con una voz fría y distante, como si hablara a través de un cristal. Los ojos de la chica brillaron de sorpresa, pero ella no. Devorar la comida como Richard esperaba. No. Manipuló la langosta y las verduras con un cuidado casi reverente, metiéndolas suavemente en una bolsa de plástico arrugada. «Gracias, señor», susurró antes de irse corriendo por la acera. Richard se quedó mirando el plato vacío. Debería haberse alegrado, orgulloso de sí mismo por ofrecer ayuda, pero algo se sentía mal, algo le carcomía las entrañas. ¿Por qué no comía allí mismo? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué estaba sola? ¿Una niña así? ¿Por qué no estaba con su familia? Las preguntas resonaban en su mente, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. Sin pensarlo, Richard se levantó,
dejando algunos billetes en la mesa, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. No podía dejarlo pasar. Tenía que seguirla. Tenía que saber qué estaba pasando. Empujó las cortinas de terciopelo del restaurante y salió al aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero las calles se sentían inquietantemente silenciosas. Cuero italiano caro. Zapatos resonaban con fuerza contra el pavimento mientras movía. Su pulso se aceleraba con cada paso. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué esperaba encontrar? Sus ojos recorrieron el área que tenía delante. La vio de nuevo. Corría por la calle. Su pequeña figura se precipitaba hacia un callejón. Su mente repasaba la imagen de ella, tan frágil. Sus pequeñas manos agarrando esa bolsa de plástico. Se repetía una y otra vez en su cabeza. No era solo un pilluelo de la calle buscando comida. No, había más en esta historia. La siguió al callejón, pero cuando llegó a la entrada, se le congelaron las piernas. Lo que vio a continuación le paró el corazón. Mia estaba arrodillada junto a otra niña, una niña aún más pequeña que ella, de no más de 2 años, tumbada inmóvil en el suelo. La respiración de Richard se atascó en su garganta. Los labios de la niña menor estaban agrietados, su piel pálida y ardía de fiebre. Mia sacudió suavemente el hombro de su hermana susurrando palabras demasiado suaves para oír, pero cuando la niña menor no se movió, la voz de Mia Clare se quebró. Traje comida, Annie Beth. Despierta y come. Es langosta, como solía contar la abuela en sus historias. Mia murmuró desesperada. Las rodillas de Richard se doblaron al agacharse junto a ellos. La escena era más de lo que podía soportar. Era demasiado real, demasiado crudo. Esto estaba sucediendo a solo unos metros de un restaurante donde la gente gastaba fortunas en comidas y allí estaban 2 niños hambrientos. Hambrientos, por favor, despierta. Mia susurró de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras acunaba a su hermana. Lo golpeó como un maremoto. La pura crueldad de todo esto. Estos 2 niños inocentes se morían de hambre en un mundo rebosante de abundancia. Sin pensarlo, Richard tomó su teléfono. Le temblaban las manos al marcar el 911. Su voz se quebró al comunicar la emergencia. La ambulancia llegaría. Pronto sintió el peso de la situación sobre él, pero mientras miraba a Mia Clare intentando consolar a su hermana, una parte de él no pudo evitar preguntarse, ¿y si nunca la hubiera seguido? ¿Y si simplemente hubiera vuelto a casa? ¿Hubiera terminado de comer y hubiera seguido con su vida? Pero no lo hizo y ahora no había vuelta atrás. ¿Crees que la decisión de Richard de seguir a la chica fue motivada por la culpa o por una preocupación genuina? ¿Qué dice eso de su carácter? El corazón de Richard latía con fuerza en su pecho mientras se adentraba más en el oscuro callejón. Sus pensamientos giraban en un torbellino. El aire frío le picaba en la cara, pero el frío no era nada comparado con la opresión en el pecho. Mientras sus pasos resonaban en las estrechas paredes, no podía quitarse la imagen del rostro de Mia Clare. La desesperación en sus ojos mientras huía con la comida. Algo no iba bien y necesitaba averiguar qué era. El callejón estaba más tranquilo de lo que esperaba. Era un lugar olvidado por la ciudad, escondido a la sombra de imponentes edificios que parecían ignorarlo por completo. Las farolas apenas llegaban hasta allí, dejando solo tenues destellos de luz. A medida que Richard se adentraba más, la vio. Mia Clare estaba arrodillada junto al cuerpo inmóvil de su hermana menor, Annie Beth. La vista fue como un puñetazo en el estómago. Richard se quedó sin aliento. Sus instintos gritaban que algo iba terriblemente mal. La niña estaba pálida, con los labios agrietados y secos. Su piel ardía con una fiebre que le revolvía el estómago. Mia la sacudía suavemente, intentando despertarla, pero la niña no se movía. La escena frente a él era desgarradora, una bofetada fría en la cara de todo lo que Richard había conocido. Esto no puede ser real, susurró Richard para sí mismo.
Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Había visto pobreza antes, el tipo de indigencia que le revolvía el estómago. Pero esto era diferente. No eran solo dos niños de la calle al azar. Mia Clare miraba a su hermana con una especie de resiliencia desgastada y una madurez antinatural en los ojos que ningún niño debería poseer. Y Annie Beth, con la piel ardiendo al tacto, no solo estaba enferma, se estaba muriendo. Mia. Richard recuperó la voz. Palabras ásperas, como si no hubiera hablado en años. La niña levantó la cabeza de golpe. Sus grandes ojos marrones se clavaron en los de él. No había miedo en ellos, solo un profundo cansancio inquietante, como si ya hubiera visto lo peor que la vida podía ofrecer y, peor aún, no esperara nada mejor. Richard se arrodilló junto a ellos. Su costoso traje era ahora un lejano recuerdo mientras extendía la mano para tocar la piel húmeda de Annie Beth. Sus dedos se detuvieron allí un momento antes de retirarse. La sensación del calor febril de la niña le hacía dar un vuelco el corazón. ¿Qué le ha pasado? La voz de Richard se quebró. Sus manos temblaban a pesar suyo. La mirada de Clare no vaciló y, por un instante, Richard pudo ver el peso de los años presionando sus pequeños hombros. Era como si ya hubiera visto la crueldad del mundo en su totalidad y no esperara que nadie le ofreciera salvación. No despertará. Arriba, susurró Mia Clare en voz baja pero firme. No se ha despertado en horas. Creo que está demasiado débil. Richard sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Sus pensamientos se dispersaban intentando reconstruir lo que estaba sucediendo frente a él. ¿Cómo podía estar pasando esto tan cerca del restaurante de lujo donde acababa de comer? Donde la gente gastaba más en vino de lo que estas chicas verían en toda su vida. Por favor, despierta, dijo Annie Beth. Mia Clare, con la voz temblorosa de una emoción que atravesaba el entumecimiento de sus palabras. Traje comida para nosotros, por favor. La mente de Richard corría. Esto no podía estar pasando. Tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí parado viendo cómo estas chicas se consumían. Pero la desesperación en los ojos de Mia Clare le decía que ya no creía en la ayuda. No creía en nada, excepto en la cruda realidad. A nadie le importaba lo suficiente como para cambiar su mundo. Su teléfono ya estaba en su mano. Marcó el 911. Los números se agolpaban con la urgencia de alguien que había perdido la esperanza en el sistema. Apenas podía articular las palabras mientras hablaba por teléfono, dándoles los detalles. Un niño en estado crítico, posiblemente muriendo de hambre y abandono. La voz tranquila de la operadora no encajaba con la tormenta que rugía en la mente de Richard, pero aguantó como si las palabras al otro lado pudieran, de alguna manera, mejorar la situación. Cuando terminó la llamada, Richard se giró hacia Mia Clare, y su hermana Mia estaba sentada sobre sus talones. Sus pequeños dedos aferraban un medallón que había sacado de su bolsillo. Lo miró como si fuera su salvavidas, su única conexión con un mundo que una vez había sido cálido y seguro. Richard no pudo evitar mirarlo. Entrecerró los ojos al ver la foto descolorida. Dentro había una vieja foto de una mujer que le resultaba extrañamente familiar. ¿Quién es? Richard preguntó con una voz apenas por encima de un susurro, pero incluso cuando las palabras salieron de sus labios, supo la respuesta. Abuela, dijo Mia Clare. Su voz estaba cargada de emoción. Ella es quien nos contó historias. Ella es quien prometió que no terminaríamos así. Richard sintió que el corazón le daba un vuelco. La mujer de la foto. Parecía tan familiar. Tan bien familiar. ¿Tu abuela? Richard preguntó, tratando de controlar su respiración. El reconocimiento lo golpeó como un tren de carga. La foto era de la señorita Emily, la mujer que había sido una madre para él cuando fue abandonado de niño. La misma mujer que le había enseñado que incluso en los lugares más oscuros había una pizca de esperanza, una pizca de humanidad que podía cambiarlo todo. La misma mujer que le había dado la oportunidad de una vida que nunca soñó.
La realidad lo aplastó como una ola. Mia Clare y Annie Beth eran las nietas de la señorita Emily, la mujer que le había salvado la vida hace tantos años. Solo otro huérfano en las calles. Había olvidado sus llamadas, ignorado sus cartas, la enterró en el polvo de su imperio y ahora las nietas de la misma mujer estaban sentadas frente a él, hambrientas, esperando a que alguien las ayudara. La conozco, tartamudeó Richard con la voz cargada de emoción. Conocí a tu abuela. Mia Clare lo miró con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿La conocías? Tú. Lo siento, dijo Richard con la voz entrecortada. Siento no haberla ayudado cuando lo necesitaba, pero estoy aquí ahora y te ayudaré, lo prometo. Mientras las sirenas de la ambulancia sonaban a lo lejos, Richard sintió el peso de sus decisiones. No solo estaba ayudando a dos niñas perdidas, sino que intentaba compensar los errores que había cometido. Ignoró la deuda que nunca supo que tenía. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan sobre los próximos pasos de Richard? ¿Debería hacerse responsable de las niñas o está sobrepasando sus límites? ¿Cuál es su opinión? Escuchemos su opinión en los comentarios. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, llamadas telefónicas y preparativos. Richard nunca pensó que se encontraría haciendo las cosas bien. Mia Clare y Annie Beth estaban en recuperación, pero el daño ya había terminado. Annie Beth había sufrido desnutrición severa y Mia, a pesar de su espíritu juvenil, llevaba las cicatrices de la negligencia, mucho más allá de su edad. Richard pasaba cada hora del día en el hospital Riverside sentado a su lado, sintiendo una responsabilidad que lo dominaba, como un peso insoportable. Era abrumador, sí, pero también un punto de inflexión en la vida de Richard. Por primera vez en años, sintió algo real, algo más profundo que el éxito de su empresa o las vacías victorias del mundo empresarial. Fue Mia Clare quien más lo sorprendió, a pesar del trauma, a pesar de todo lo que había pasado. No era la niña tímida y rota que él esperaba, sino que tenía una fuerza serena, una resiliencia que provenía de un lugar que él no podía comprender del todo. No buscaba a alguien que la salvara, sino a alguien que estuviera a su lado. Le dije a la abuela que estaríamos bien. Mia Clare dijo una noche, sus pequeñas manos apretadas alrededor del relicario. Ella siempre llevaba el mismo medallón que le había enseñado a Richard días antes. Me prometió que algún día todo mejoraría. Dijo, a veces la gente solo necesita un poco de ayuda para recordar las cosas buenas. A Richard le dolía el corazón al escuchar sus palabras. Ahí estaba de nuevo el mismo mensaje que le habían inculcado años atrás en el mismo hogar infantil donde una vez encontró refugio. La señorita Emily creía en la bondad de las personas, y ahora parecía que Mia Clare llevaba esa misma creencia dentro de ella, a pesar de todo lo que la vida le había deparado. A medida que los días se convertían en semanas, Richard se dio cuenta de que dedicaba menos tiempo a asuntos corporativos. Se había tomado una licencia como director ejecutivo de su empresa, algo impensable hace solo unos meses, pero ahora sentía que no había nada más importante que estas dos chicas, estas almas inocentes que habían sido abandonadas a su suerte en un mundo que las había ignorado. Mientras tanto, Richard trabajaba incansablemente para asegurar que ambas niñas tuvieran todo lo que necesitaban: atención médica, terapia y, lo más importante, amor. Con el apoyo de un equipo de profesionales, incluyendo a un psicólogo infantil, la niña comenzó a sanar lentamente. Annie Beth seguía siendo frágil, pero con cada día que pasaba se fortalecía. Sus ojos brillaban, su risa era más frecuente. Mia Clare seguía siendo su pilar, una figura maternal en un cuerpo pequeño y frágil. Pero incluso ella estaba aprendiendo a soltar la responsabilidad que había cargado durante tanto tiempo. Una noche, mientras Richard estaba sentado con ellas en la sala de su mansión, las niñas dibujaban en la mesa. Sus risas llenaban el aire. Richard las observaba. Su corazón se llenaba de orgullo y culpa.
Estas dos niñas se habían convertido en su mundo en tan poco tiempo. La promesa que le había hecho a la señorita Emily de ayudarlas era ahora más que una simple deuda, era su propósito. ¿Sabes? Richard dijo, creo que a la abuela le habría encantado este lugar. Mia Clare levantó la vista de ella, dibujando con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Crees que sí?, preguntó en voz baja. Lo sé. Richard respondió con la voz cargada de emoción. Creo que ella también estaría orgullosa de ti. Hizo una pausa y respiró hondo. Una vez le prometí que le devolvería su amabilidad. Creo que esta es mi oportunidad. Los días pasaban y, con cada día que pasaba, Richard se encontraba más entrelazado con las vidas de Mia Clare y Annie Beth. Se había convertido en algo más que su tutor temporal. Se había convertido en su familia. El vínculo que se había formado en esos primeros y dolorosos días de incertidumbre se había convertido en algo real, algo innegable, pero la mayor prueba aún estaba por delante. Anthony Collins, su padre, seguía luchando contra sus demonios. Después de su sobredosis, había entrado en rehabilitación, luchando contra la adicción que había devastado su vida durante tanto tiempo. Pero el camino hacia la recuperación nunca fue fácil. Y aunque Richard les había prometido a las chicas que las cosas mejorarían, no podía ignorar la difícil realidad. Anthony seguía siendo su padre. Y a pesar de todo, lo amaba. Una mañana, Richard recibió una llamada de la clínica de rehabilitación de Anony. El terapeuta le informó que Anthony había progresado significativamente y quería hablar con Mia Clare y Annie Beth. Richard tenía sentimientos encontrados. Les había prometido a las chicas que nunca volverían a sufrir el mismo dolor, pero también sabía que la recuperación de su padre era crucial. Era un equilibrio delicado. Mia Clare, Richard dijo, sentado a su lado en el sofá, tu papá quiere hablar contigo. Está mejor y quiere verte. Los ojos de Mia brillaron con una mezcla de emociones. Esperanza, miedo, confusión. ¿Crees que será diferente?, preguntó en voz baja. Richard le tomó la mano con suavidad. Creo que lo está intentando, pero depende de ti si estás lista o no para confiar en él. Llegó el día de la reunión, y mientras Richard estaba sentado con Mia Clare y Annie Beth en la sala de visitas de la clínica de rehabilitación, la puerta se abrió y Anthony Collins entró. Su rostro estaba más delgado. Con los ojos más claros que en años, el hombre que una vez estuvo tan destrozado ahora estaba frente a ellos intentando compensar todos los años perdidos por la adicción. Annie Beth fue la primera en moverse, corriendo hacia los brazos de Anony, aferrándose a su camisa gastada con sus pequeñas manos. Mia Clare se quedó quieta un momento observando el reencuentro que se desarrollaba ante ella antes de finalmente acercarse a él, con la mano temblorosa en la de Richards. Lo siento, susurró Anthony con voz emocionada. Sé que les fallé a ambos, pero estoy aquí ahora, lo estoy intentando. Quiero ser el padre que merecen. Mia Clare asintió lentamente, con los ojos llenos de esperanza y cautela. Queremos entender, papi, dijo suavemente. Pero tienes que prometerme que no volverás a escapar. Te lo prometo. Anthony dijo con la voz quebrada, no voy a escapar más. Richard observaba la escena con el corazón apesadumbrado. No sabía cómo definirlo. Era un proceso lento y doloroso, reconstruir la confianza, sanar las relaciones rotas, pero estaba sucediendo y eso era suficiente. ¿Qué opinas de cómo Richard ha asumido el papel de padre para las niñas? ¿Crees que está haciendo lo correcto? Esta historia nos enseña la profunda importancia de la conexión humana, la compasión y las segundas oportunidades. Resalta cómo las decisiones que tomamos, ya sean grandes o pequeñas, pueden cambiar el curso de la vida de alguien. La decisión de Richard Grant de entrar en la vida de Mia, Clare y Annie Beth no fue solo un acto de caridad, sino un momento de crecimiento personal. Aprendió que la vida real, el éxito no se mide por la riqueza ni los logros, sino por la capacidad de brindar amor, cuidado y apoyo cuando más se necesita. Además, Mia Clare y Annie Beth nos muestran la resiliencia del espíritu humano.
A pesar de su traumático pasado, mantuvieron la esperanza, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la bondad pueden marcar la diferencia. La historia también nos recuerda que la sanación, tanto física como emocional, lleva tiempo y requiere mucha paciencia y comprensión. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por quienes eligen apoyarse mutuamente. No importa las circunstancias, cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides compartir esta historia con otras personas que necesiten un recordatorio del poder de las segundas oportunidades. ¿Desde dónde la ves?